Esta ensalada de piña es sencilla, cremosa y totalmente irresistible. Si te gustan las ensaladas cremosas, frescas y con ese sabor que engancha desde la primera cucharada, ponga cuidado porque esta receta le puede cambiar el menú. Vea pues, arranco con algo que a mí me encanta y que para esta ensalada es clave, una piña bien madura. Tomo la piña, la lavo muy bien, retiro toda la cáscara con calma, quito esos punticos negros y de ahí saco solo la mitad, que es lo que necesito hoy. Esa mitad la corto primero en rodajas y luego paso esas rodajas a cubos pequeños, todos más o menos del mismo tamaño, para que la ensalada quede equilibrada al comerla. Llevo esos cubos a una olla y agrego una cucharada de azúcar morena, solo una, no más, porque la idea es resaltar el dulzor natural. Dejo que la piña se cocine en sus propios jugos a fuego medio hasta que suelte líquido y ese jugo se vaya evaporando poco a poco. Este paso es un truco que pocos hacen y hace toda la diferencia. La piña queda más suave, más aromática y nada ácida. Dígame una cosa, ¿usted suele cocinar la piña o la usa siempre cruda en las ensaladas? Lo leo en los comentarios. Vea, si ya le cogió cariño a este canal, déjelo claro y suscríbase. Eso sí, hágalo ya, antes de que se distraiga. Ese clic es el que nos ayuda a seguir metiéndole ganas y trayéndole contenido con sabor y calidad. Mientras la piña se va poniendo en su punto, sigo con 250 gramos de uvas rojas. Estas las lavo muy bien una por una porque aquí la limpieza es clave, luego las corto en mitades y con paciencia retiro todas las semillas. Y aprovecho este momento para decirte algo rápido. Si te gustan este tipo de recetas fáciles y elegantes, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos estás viendo, eso siempre me gusta leerlo. Paso ahora a 50 gramos de almendras enteras. Las pongo sobre la tabla, tomo un cuchillo y las corto en trozos pequeños, no muy finos. La idea es que se sientan al morder. Ese contraste entre lo cremoso y lo crocante es otro de los secretos de esta ensalada, vea pues. Y aquí te pregunto algo, ¿te gustan más las almendras, las nueces o combinarías las dos? Escríbeme eso allá abajo. Si deseas apoyarnos un poco más, te invitamos a dejar un comentario. Leer lo que piensas nos permite mejorar y seguir creando recetas pensadas para ti y para quienes disfrutan este espacio. Sigo con una manzana roja, bien firme. La lavo muy bien, la corto en rodajas, retiro el centro o corazón y las semillas y luego paso esas rodajas a cubos pequeños. Además, es una fruta rica en fibra, ayuda a la digestión y hace que la ensalada sea más ligera, aunque sea cremosa. Si quieres ver los ingredientes completicos, los vas a encontrar en la descripción del video. Ahí te dejo la lista con todo lo que necesitas para que lo tengas a la mano cuando cocines. Ya con todo listo, llegó uno de mis momentos favoritos. En una ensaladera amplia empiezo a combinar los ingredientes. Agrego primero la manzana roja, luego las uvas ya limpias, después la piña cocida y fría y por último las almendras. Mire cómo solo con esto se ve espectacular y todavía falta lo mejor. Si hasta aquí te está gustando la receta, deja un me gusta que eso apoya muchísimo el canal. Ahora voy con el aderezo, que es el alma de esta ensalada. En un recipiente aparte agrego 2 cucharadas de queso crema, 3 cucharadas de crema de leche, 1 cucharada de leche condensada, el jugo de un limón recién exprimido y una pizquita de sal. Bato muy bien hasta lograr una mezcla suave, brillante y completamente homogénea. Aquí no queremos grumos, queremos una crema que abrace cada ingrediente. Y dime tú, ¿le pondrías un poquito más de limón o te gusta más dulce? Finalmente, incorporo el aderezo directamente sobre la ensalada. Con una cuchara grande mezclo suavemente, con paciencia, asegurándome de que cada cubito quede bien cubierto sin maltratar la fruta. Sirvo, refrigero unos minutos si quiero que esté más fresca y simplemente disfruto. Esta ensalada queda perfecta para una mesa especial, para compartir en familia o para acompañar proteínas como pollo al horno, pavo, jamón artesanal o incluso un pescado suave. Y bueno, si llegaste hasta acá, gracias de verdad por acompañarme. Cuéntame en los comentarios si te gustó esta combinación, si cambiarías algún ingrediente o si la prepararías para una ocasión especial. Comparte esta receta con alguien que ame las ensaladas cremosas, deja tu like que eso ayuda muchísimo, suscríbete si todavía no lo has hecho y guarda este video para cuando necesites una idea rápida y deliciosa. ¿La harías así tal cual o le darías tu propio toque? Te leo y recuerda, seguimos cocinando juntos aquí en Qué Rico Recetas.